Y me da mucho gusto poder presentar y saludar en vivo y a todo color a Pedro J. Fernández. Él es ingeniero en computación electrónica, es sommelier, además es escritor, autor del libro que hoy les vamos a presentar, que déjame decirte, se llama Maximiliano, Memorias Secretas del Emperador Mexicano. Me descubriste a Maximiliano, no lo conocía. Me quedé con la idea escolar de que pues un loquito que un día quiso gobernar México y que lo ayudaron aquí un poquito. Hasta ahí, honestamente, hasta ahí llegaba. Qué gran personaje me presentaste en tu novela. Vamos a decirle así. Cuéntame, por favor, la idea del libro y si es verdad eso de los 3 cuadernos, por favor. Sí, pues este libro trata de humanizar a Maximiliano, igual que los otros libros de la serie, es el personaje en primera persona que nos va revelando todo. Exacto. Entonces, pues nace de esta idea, obviamente parte de la ficción, que encuentran en Palacio Nacional 3 cuadernos. Detrás de la cabecera, no sé qué. Sí, detrás de la cabecera de la cama de Juárez. De Benito Juárez, ajá. Y ahí pues resulta que son las memorias secretas de Maximiliano. En la novela es cuando está encerrado en el convento en Querétaro, cuando lo van a enjuiciar. Ajá. Y él decide que va a contar su historia para que nadie más la cuente y decide escribirla toda desde que es niño, sobre la relación con sus padres, con sus hermanos, toda su educación. Y al final yo creo que es parte de entender de dónde viene Maximiliano para saber por qué decide tomar la corona de México. Pero fíjate, es un Maximiliano, como dices, humano, Sí. pero es sensible. Era poeta, yo no sabía. Bueno, ahí nos lo pones como poeta. Me lo pusiste muy cercano. No era, era como la estampita, ¿no? La foto que ves ahí en algún museo. Pero lograste de veras que dijera, bueno, este está Maximiliano, que se siente aquí y me cuente su vida, ¿no? Así lo sentí. Sí. ¿Cómo logras eso, Jorge? Pedro. Pedro, perdón, Sí. Pedro. Pues me gusta mucho que estos personajes sean como si te sentaras a tomar un café con ellos y que te Exactamente. estén platicando la historia de su vida. Y justo tomar esta parte de la biografía que generalmente no se conoce como su parte de, bueno, su faceta de poeta, porque los libros, los poemas que están en el libro son sus poemas reales. Entonces, poder decir, bueno, era poeta y le interesaban mucho los insectos. Entonces, esta idea de que tenemos de, es que se iba a perseguir mariposas a Cuernavaca, no, es que tenía un interés genuino por las mariposas que no había en Europa. A mí me sorprendió, te digo que yo no sabía nada de, incluso yo dije, ay, Maximiliano, no me aloca, pero bueno, pues ni modo, hay que leerlo. ¿Cuál ni modo? Fue fantástico. Yo no sabía que sentía admiración legítima por Carlota, por ejemplo, que él reconocía que él no estaba tan enamorado como ella en alguna parte lo dice. Me parece que es una manera de descubrirnos y de acercarnos a estos personajes de verdad desconocidos. Sí. Pero tuviste que investigar muchísimo. Ah, sí, en el caso Se de morían Maximiliano, de sí. tuberculosis, se morían de ¿qué? De pulmonías. Sí. Me pones un México que tampoco yo conocía. Sí, es este México que viene saliendo de la guerra de reforma, porque a veces, claro, vemos la guerra y vemos a los ganadores y decimos, triunfaron los liberales y todo, pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa con ese México que vivió una guerra 3 años y de repente llega Maximiliano y ve esta destrucción y dice, ¿y ahora qué hago con este país que está pues prácticamente destruido? Porque no solamente es la guerra de reforma, son todas estas guerras civiles que vinieron antes y justo la permanencia de Maximiliano aquí pues es otra guerra, porque es una intervención, entonces pues también como él vive todo eso. Oye, Pedro, ¿cuál es la disciplina que tienes para escribir la novela? En la investigación que hay atrás? Porque uno piensa que se sientan ustedes y haces así y empiezas a escribir, pero creo que hay un trabajo de mucha preparación previa Sí. a sentarte a escribir. Cuéntanos un poquito esa parte. Pues para mí es sí hacer una investigación
leer muchos ensayos sobre el tema. En el caso de Maximiliano es todos estos ensayos que se han escrito en México sobre el Segundo Imperio, pero también como es un personaje europeo, es estar cazando ensayos y libros en Europa, o sea, y lograr si puedo conseguirlos en español o en inglés para poderlos leer, porque el hombre es austriaco. Y digerir toda esa información, procesarla para tener yo una escaleta, porque yo necesito saber cómo va a ir el personaje en todo momento, qué está pasando en México, qué está pasando en el mundo. O sea, realmente necesito tener toda la estructura de la novela de acuerdo a una investigación antes de sentarme a escribir. Y luego ya que estoy escribiendo, pues sí, para mí es una disciplina de voy a escribir tantas páginas o tantas palabras al día, porque pues estas novelas pues, no son cortas y generalmente tengo una fecha de entrega. ¿Te llevaste cuánto tiempo en escribir esta? Más o menos. Esta me tomó 2 años, 2 años y medio. ¿Cómo elegiste al personaje? ¿Tienes otras novelas, tienes otros personajes de la historia de nuestro país o importantes dentro de la historia? ¿Qué te jaló de Maximiliano? Me gustan los personajes que tienen una vida larga, que puedan contarme diferentes cosas, y también personajes que en la historia de México generen un contraste de opiniones, porque para algunos es un héroe, para algunos es un villano. Entonces ya tomé a Porfirio Díaz, ya tomé a La Malinche, a Iturbide, que son personajes que sí siguen causando opiniones, controversias todavía hoy, como si estuvieran vivos, y vemos en las redes sociales, y vemos en los discursos políticos que son nombres que siguen saliendo. Y Maximiliano para mí es eso, es este personaje que define a una época y que a veces no entendemos, o que lo convertimos en esta figura romántica de vino el emperador y lo matamos, y quería ahondar mucho más allá. En la parte final, inevitable, apareció Juárez. Sí. Cuéntanos qué papel juega Juárez en tu novela. Sí, bueno, es que inevitable en la novela... al final, pues ya ni modo, sí. Pero a ver. Bueno, es que están los 3 cuadernos que son las memorias secretas de Maximiliano, pero necesitaba yo cerrar con, porque Maximiliano no puede escribir su propia muerte. Entonces, Benito Juárez funciona para contar esta muerte, para contar qué fue del cuerpo y cómo regresó a Austria, pero también para hacer un comentario final sobre el emperador, ¿no? Una idea de quizás alejándonos más en el tiempo, que es lo que dice Juárez, podamos ser más amables con estos personajes, que a lo mejor en el tiempo presente nunca somos realmente neutros con los personajes que luego van a ser históricos. Los historiadores, ¿cómo vives estas novelas que has escrito? Porque, por un lado, los historiadores y algunos rigurosos historiadores, no, le falta, dijo, no es cierto, es que eso cómo lo comprueba. Y los que no son historiadores, no, estaba muy aburrido, tenía muchos datos, fechas. ¿Cómo lograr capturar a ese público? Que bueno, ahora ya te siguen, pero ¿cómo logras equilibrar ambos públicos? Pues yo creo que siempre está la investigación de fondo, y la investigación tiene que ser la base siempre, pero a mí nunca se me olvida que estoy contando una historia. O sea, sí es una ficción histórica, entonces, aunque sí tengo que ser fiel a la parte de la investigación, también tengo que hacerla entretenida y siempre buscar el dato que no parezca dato, y a veces estoy pensando en cómo poner un contexto o algo para que realmente el lector no sienta que le estoy dando una clase de historia. Entonces, exacto, sí. es como un equilibrio difícil. Yo lo veía ahora, decía, bueno, es que me contaste todo tan fácil, tan cercano, que yo no sé si era tu intención, pero Maximiliano ya se quedó conmigo, ya como un gran personaje. Partiendo de que te digo, yo no sabía nada más allá de una estampita, y di que te fue bien. Pues un placer, les presentamos, creo que lo están viendo en pantalla también, les presentamos con mucho gusto de Pedro J. Fernández, Maximiliano. Búsquenla, de verdad vale muchísimo la pena y van a poder descubrir muchas cosas que no podían imaginar y que tan acertadamente tú escribiste para nosotros. Muchísimas gracias, Pedro, un placer. Muchas gracias. Nos esperamos menos de un año para el siguiente. No habían empezado. Pero... Para el siguiente, ¿cuál es el que viene?
Pues estoy pensando que Santana. Ay, cielos. Bueno, muy bien. Seguirás Sí. con lo complicado. Continuamos.